Iniciamos nuestra sesión de la tarde. Quiero preguntarles primero que todo si a ustedes si les ha servido este tipo de estudios, si quiere que lo siga haciendo, si han sido buenos, si son aprovechables. Déjenme una nota, hágamelo saber. ¿O será que es demasiado? Mejor paramos un poquito y no hacemos tanto. Hacemos solamente uno por ahí cada 3 días. Por la mañana, uno digamos el lunes y otro por allá el viernes y ya. ¿Sí? Porque pues no quiero como saturarlos. Ya, tan cansón subiendo tantas cosas. Pues de todas maneras es algo que estoy aprovechando a hacer, que es el tiempo. Porque me imagino que si de pronto ya pasa un poco la restricción, voy a poder salir a trabajar y de pronto ustedes van a tener más tiempo, pero por favor háganme saber si esto ha sido provechoso para ustedes, si les ha servido. Hay muchos temas que parece que fueran repetitivos, pero todos son diferente enfoque. Cuando voy a comenzar a hacer un arroz con pollo o un arroz a la valenciana o un arroz chino, debo comenzar desde cómo se hace un arroz. Entonces a la gente le parecerá, pero ya hablo de Génesis, ya hablo de esto. Es que cuando uno hace el arroz no queda el arroz blanco. No, ya se hace el arroz blanco, pero de pronto los principios y el enfoque desde el punto de vista donde voy a estudiar es diferente. Entonces es profundizar en cada tema, y para profundizar, dependiendo del punto de vista de donde se vea, el objetivo es completamente distinto. No es lo mismo ver, digamos, cuando uno va a fútbol, aunque es el mismo estadio, verlo en la primera o verlo en la parte más alta o verlo detrás de la cancha o verlo por televisión, es el mismo partido, pero el objetivo y el resultado va a ser completamente distinto. Entonces a veces leo lo mismo y a ustedes les va a parecer pesado, pero es muy importante que ustedes vuelvan y lean y volvamos a comenzar desde el principio para ver los orígenes de todas las cosas. Normalmente los temas de por la mañana he tocado de cómo leer la Biblia o algunos temas que se ven en la Biblia. Este obviamente pues es un tema de la Biblia, hablar acerca de los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento, pero es muy importante el tema de por la tarde porque es una especie de evangelización. Les estoy enseñando a predicar, les estoy enseñando por qué hay que creer en Jesús para llevar el evangelio. Aunque por el tema de por la mañana estoy enseñando de temas, o sea, de la ley. Esta mañana hablábamos precisamente de la ley del espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque cuando uno lee la Biblia a veces es un poquito complicado entender la ley, el mandamiento, la ley del espíritu, es mucho tema. Entonces estoy haciendo una especie de archivo para que ustedes cuando de pronto tengan dudas acerca de dice la ley, ay, el pastor dijo aquí, hay un tema acerca de la ley, y vuelve y lo lee y se va a dar cuenta que cuando vaya a leerlo va a tener una mejor comprensión de su lectura. Si usted es una persona que es pastor, si usted es una persona que es líder de la iglesia y de pronto estos temas le van a fortalecer en su vida de fe y va a hacer una mejor labor en su iglesia como líder de grupo y en nuestra iglesia, inclusive cuando va a servir va a tener un mejor enfoque. Porque todos estos objetivos, estos estudios no son solamente para llenarnos de conocimiento o ser un teólogo, sino cómo llevar mejor nuestra misión del llamado al Señor. Y también las personas a veces nos hacen preguntas cuando vamos a evangelizar y nosotros nos quedamos sin argumentos de cómo hacerlo. Entonces cada tema tiene un propósito, entonces es como si lo hubiera dado otro, hace un año no lo vea, entonces usted lo va a ver y va a ver que fue importante comenzar a partir desde el punto de vista de los orígenes, ¿sí? Hay un tema que es muy interesante y es acerca de los creyentes. Cuando le preguntan, cuando uno está evangelizando y uno le dice que la persona se puede ir para el infierno o que se va para el paraíso o que dónde queda el cielo, que dónde está mi papá, que para dónde se fue mi abuelito, que entonces qué pasó con los que fueron antes de Jesús. Ese es un tema que es bastante importante. Todos los temas son importantes, como vuelvo y le digo, pero este tema es muy importante. Entonces voy a pasarlo. Se acabó el coffee. Entonces ¿qué era lo que le iba a decir? Bien, vamos a hablar porque hubo personas que me dicen, por ejemplo, ¿y qué pasó con las personas que murieron cuando Adán se perdió? Por ejemplo, entonces Adán está perdido. ¿Sí? Adán se condenó. O Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Y Noé, ¿qué pasó con Noé? Y luego, ¿qué pasó con Moisés? ¿Y qué pasó con David? Entonces ellos se perdieron. No, pues como no conocieron a Jesús están perdidos. No. Por eso le digo que este tema es muy importante para que usted pues mire también la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios,
que también en la dispensación de los tiempos, a medida que se va cumpliendo su voluntad, todos los que han llevado la misión para que su Hijo tome su reino, como hemos hablado muchas veces, que el propósito, el primer plan de Dios es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces Jesús es el que viene del seno del Padre y viene a la tierra y toma su reino. Pero entonces todos los que participaron de ese cumplimiento, porque dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, es para que él pudiera nacer en un ser espiritual que lo reconociera y también que fuera el camino por el cual él viene a tomar su reino. Entonces los hombres fuimos formados a imagen de Dios, quiere decir a imagen de Jesús. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Jesús que habría venido. O sea, cuando Jesús vino, todo el mundo le parecía que era el hijo del carpintero, como cualquier persona. Y entonces cuando ve usted a alguna persona, también le va a parecer normal. A partir de las películas han querido mostrar a Jesús como de ojos claros y cabello blanco, rubio y muy hermoso, ¿no? Pero ese no es Jesús, ese es Mel Gibson y es muchos actores de televisión que los vean muy lindos para que vean a Jesús lindo, pero ese no es Jesús, ¿no? ¿Cuál es Jesús el que nosotros vemos? Aprenda a conocerlo en Apocalipsis capítulo 1, ese es el que estamos esperando, ¿sí? Que sus ojos no son azules, no son verdes, son como llama de fuego. Entonces no piense que es que sale candela de los ojos, sino que tiene los ojos que también tiene como juicio, que nadie puede mirarlo los ojos, es una persona que tiene mucha gloria. Entonces quitémonos la idea de Jesús que conocemos en una imagen, porque por eso fue que Dios prohibió hacer imágenes, porque Jesús es la imagen del Dios invisible y nosotros traemos la imagen del que habría de venir. Entonces, como Él venía a tomar su reino y nos hizo a nosotros como sendero para tomar su reino, entonces en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos hubo unos que fueron los que pecaron, que en este caso vamos a ver, este es Adán, que es el primer ser espiritual. Adán, ¿sí? Que ellos desde Adán hasta Abraham, ellos conocieron a Dios como la primera temporada, digámoslo así, del conocimiento de Dios. Ellos conocieron a Dios y muchos de ellos creyeron a Dios. De hecho, Adán y Eva, ellos tuvieron fe. De hecho, la mujer dijo, por voluntad de Dios he tenido varón. Entonces, el primer varón, porque él dijo que de tu simiente saldrá el que aplastará la cabeza. Ella estaba esperando que Caín fuera el que de pronto era la promesa. Desde ahí pues han estado esperando el Cristo, el Salvador. Pero Abraham tiene un llamado muy importante, es dejar su tierra y su parentela, y a partir de él, sin que hubiera ley, él es el que tiene una fe de la amistad de Dios, porque a partir de Abraham, él tiene un llamado para poder trasladar a todos hasta Jerusalén. A ellos les dijo que sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y a partir de Abraham, entonces los creyentes, los que están creyendo, se llamaría el seno de Abraham. Los que mueren ahí sería el seno de Abraham. Y los que están desde Adán hasta el seno de Abraham son espíritus que están encarcelados. Ahora, ellos son los creyentes que estaban esperando que Cristo viniera, que lo vieron de lejos. Por ejemplo, Noé fue declarado justo. ¿Por qué? Porque él sabía que había diluvio. Abraham vio también que hubo el juicio a Sodoma y Gomorra. Entonces él es el que conoce al Dios omnipotente. Adán es el que cree el Dios que sopló aliento de vida y que le dio vida. Entonces todos ellos que creían en Dios, que vieron a Dios de manera lejana, al morir ellos son espíritus que quedaron encarcelados. Luego los que murieron estando creyendo desde la promesa de Dios, escuche bien, desde la promesa de Dios, que salían para entrar a la tierra prometida, que sería la tierra prometida, o sea, Canaán de Galilea, ¿sí? Porque desde ahí ellos están esperando a la tierra que juró Dios darles a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces todos los que esperaban que llegaran a la tierra prometida y que conquistaban la tierra, ellos iban muriendo todos hacia Adán. Vamos a mirar hasta ahí, porque a partir de Jesús, los que mueren en Cristo, vamos a ir al paraíso. Son como tres formas diferentes. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Digamos que los que estaban aquí, digámoslo así, la entrada al reino se los vamos a pintar un poquito mejor, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que esto viene es como aquí así, ¿sí?
Y entonces, este es el reino del cielo. Algún día llegaremos todos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento a estar con Jesús en el reino del cielo. Pero ¿cómo va a ser eso? Las personas que mueren, todos somos espirituales, todos tenemos espíritu y tienen un nivel espiritual de un conocimiento de Dios, que en la resurrección van a tener diferente gloria. Como tienen diferente gloria porque vieron a Dios, dependiendo de su gloria y dependiendo de lo lejos que lo vieron, o depende de lo cerca que lo vieron, o lo presente que lo vieron, que nos muestra el Espíritu Santo. Obviamente la formación, cuando dijo formemos al hombre, y formó Dios al hombre que fue tomado de la tierra, lo formó para que pudiera ver a Dios desde un punto de vista. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a mirar en Primera de Pedro, los que morían. Primera de Pedro, capítulo 3. Cuando Cristo murió, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una vez por los pecados, o sea, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba en la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir 8, fueron salvas por el agua, ¿sí? Ellos hasta Noé, desde Noé, entonces son espíritus que estaban encarcelados. Entonces cuando Jesús murió, Él fue al paraíso, pero también fue y Él predicó a estos que estaban, los espíritus que estaban encarcelados, ¿sí? Ellos eran espíritus encarcelados que estaban esperando también de lejos. Entonces fue y predicó a ellos y les dijo: yo soy el que prometió, yo soy, para llevarlos a Dios. Pero para llevarlos a Dios, entonces los va a llevar también a un sitio donde va a estar preparado en la resurrección de los muertos. Ellos tendrán su gloria como los que fueron encarcelados, que aunque desobedecieron, tenían la esperanza de la promesa de Dios, que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cómo no va a decir uno que tiene fe si ellos, Adán y la mujer, lo vieron, lo escucharon? Me imagino que también les dio dolor haber perdido la vida, pero desde que muera con la esperanza, digamos que son personas que tienen una relación con Dios. Entonces la Biblia, ¿de qué habla? De los benditos que conocieron a Dios, y la Biblia, ¿de qué más habla? De los malditos que desecharon a Dios. De ahí puede ser Caín y todos los espíritus que murieron también en el diluvio, pues fueron espíritus que murieron y se perdieron. Pero los que tenían fe, como Noé, ellos fueron espíritus encarcelados que le creyeron a Dios, que creyeron ese juicio y que Dios los salvó, y estaban encarcelados. No quiere decir para el juicio. Obviamente habrá un juicio para todo el mundo, inclusive para nosotros los creyentes, que iremos al tribunal de Cristo, ¿sí? Eso es otro día, que es ya más adelante. Un día vamos a hablar del juicio y el tribunal de Cristo. Ahora lo que nos interesa es saber las personas, porque es que nos preguntan, vuelvo y le digo: ¿y qué pasó con esta gente? Pues ahí dice, yo no me estoy inventando nada, ahí dice que Jesús, cuando murió, vivificado en espíritu, el cual fue y preparó a los espíritus encarcelados, los que en el día de la paciencia Dios también los tenía encarcelados, pero fue y les predicó a ellos, o sea, habló con ellos. Si usted me pregunta qué predicó, no, habría que preguntarle a ellos. Yo lo que sé es que ellos estaban prisioneros esperando en la paciencia de Dios los pecados que cometieron, para que una vez Jesucristo viniera y lo liberara de esa prisión. Ahora, cuando Dios llamó sin haber la ley, escuchen, sin haber la ley, no es que porque tuvieran ley, porque cumplían la ley eran justos, a diferencia de Abraham. No, a partir de Abraham, cuando ellos tienen, digámoslo así, el llamado de Dios para dejar su tierra y su parentela y entrar a la tierra prometida, donde se proveería la paz, que es Cristo. Cristo es quien vendría a traer la paz, porque Dios le dijo a Abraham que en el tiempo de la vida volveré a ti. Es decir, los que tienen esta promesa que volveré a ti, son los que Jesús está buscando. Por eso usted ve en el Nuevo Testamento, en muchas citas bíblicas, que dice que esta también es hija de Abraham, ¿sí? Que Abraham vio mi día y se gozó. Entonces todos ellos están siendo reservados. Los que morían desde Abraham hasta Jesús, sea Moisés, sea David, todos iban al seno de Abraham.
así sea que cumplieran la ley como justos que cumplían la ley, por decir algo, que verdaderamente amaban a Dios, los que, por ejemplo, Juan el Bautista, por ejemplo, a Juan el Bautista no le dijo que estarás conmigo en el paraíso, sino que él al morir entonces iría al seno de Abraham, ¿sí? Es decir, son todos los que están guardados allí. Ahora, vamos a mirar esto. En Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a ver al rico y Lázaro, pero vamos a entender muy bien el contexto para que entendamos el seno de Abraham. No sé si ustedes, yo como estoy viendo acá, si está bien, sí. Está viendo, hay que ver el contexto de esta enseñanza que hizo el Señor. ¿Por qué? Porque en el capítulo 16, versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo que fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Él estaba haciendo una parábola porque ya les he dicho muchas veces que Jesús está hablando acerca de su segunda venida en los evangelios, y más Lucas, que está hablando como el hombre perfecto. Entonces está hablando que él está haciendo una obra también perfecta como el Hijo del Hombre, y cuando vio a los judíos, cuando vio a los hebreos, cuando vio a los israelitas, entre ellos había escribas y fariseos, y había saduceos, era gente que era muy rica, era gente que tenía mucha plata, tenía mucho prestigio entre el pueblo de Israel, y Jesús vino a lo suyo, a tomar su reino, a rescatar a los hombres y a hacer las obras del diablo, y había personas que estaban administrando la palabra de Dios y la dispensación de los tiempos, para que lo reconocieran, lo aceptaran, y para que también él pudiera salvarlos. Entonces esta mañana les hablaba también que la ley fue añadida para que las personas confesaran que eran pecadores, para que Jesús pudiera salvarlos, porque Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero escuchemos bien, la ley no se la dio a Moisés, los 10 mandamientos no se los dio ni a Adán. Adán no fue pecador porque cumplió los 10 mandamientos, incumplió, o porque Abraham incumplió los 10 mandamientos, entonces se dio hacia el seno de Abraham. No iban al seno de Abraham porque cumplían los 10 mandamientos, iban al seno de Abraham porque tenían la promesa que de él vendría la simiente, uno de él vendría la simiente, que vendría en el tiempo de la vida a darles vida a que Adán había muerto. Adán murió, pero a Abraham le dijo que en el tiempo de la vida volveré a ti. A Adán le dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer, y Abraham le dijo en el tiempo de la vida volveré a ti. ¿Sí está entendiendo? Entonces, como le prometió al que en el tiempo de la vida volverá a ti, le sumó la ley más la ley, para que produzca pecadores que se arrepientan, y ya estando ellos atendiendo a esa ley, Jesús pueda salvarlos y darles vida, ¿sí? Pero ellos, los que tuvieron la ley, administraban los recursos de manera que ellos se parecían como justos y disipaban, entonces administraban mal la palabra. Entonces, cuando está hablando aquí la parábola del mayordomo infiel, está hablando de ellos. Él llegó a acusarlos, entonces le dijo que disipaba los bienes. Ustedes por favor lean todo el capítulo 16 para no tener que demorarme y poder avanzar un poquitico más en el estudio. Luego, cuando estaba terminando de decir, en el versículo 16, en el capítulo 16, versículo 13, dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza, le estaba diciendo a ellos, ¿sí? Obviamente es palabra que también es para nosotros hoy en día, pero estoy hablando de ese momento para podernos hacer entender a nosotros que nosotros tampoco podemos servir a dos señores, a las riquezas y tampoco a Dios. Hay que servir a uno de los dos. Entonces oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. ¿Por qué? Porque ellos pensaban justificarse porque tenían la ley, porque ellos decían que ellos cumplían los mandamientos, pero aprovechaban todas las circunstancias para llevar una vida llena de lujos. Usted hoy en día lo puede ver como en muchas iglesias y pastores que en verdad han aprovechado todo esto y no pueden servir a Dios y a las riquezas, tienen que servir o a Dios o a las riquezas. Y ustedes saben perfectamente que muchos se han enriquecido por causa de ellos. El evangelio ha sido blasfemado y el nombre del Señor ha sido blasfemado.
Pero estamos hablando en términos antiguos para que podamos entender hoy, porque ellos también les sucedió lo mismo. Comenzaban a coger como en los mejores lugares en las plazas, tenían muchos amigos, hacían banquetes, hacían muchas cosas, tenían muchas amistades y menospreciaban también a los pobres, pensando que como eran pobres estaban bajo maldición y si eran ricos tenían la bendición. Entonces Jesús dijo en el versículo 16 del 16 de Lucas: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos los que se esfuerzan por entrar en él, ¿sí? Todos se esfuerzan por entrar en él, unos de una manera, otros de otra manera. Dijo, pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es decir, la ley debe cumplirse y ellos debían confesar que son pecadores, arrepentirse y reconocerlo a él. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Eso lo añadió para decir que cuando ya está bajo la ley, o él viene a dar la gracia, o está bajo la ley o está bajo la gracia. A partir de cuando él viene, ya el que vuelve a la ley estaría adulterando. Es decir, la ley y los profetas vinieron hasta acá, hasta Jesús, y si yo quisiera volver otra vez a justificarme por la ley, entonces estoy mal. Hasta Jesús, hasta antes que viniera Jesús, estaba el seno de Abraham. ¿Sí? Hasta ahí venía el seno de Abraham. Así vinieran bajo la ley. Ellos se creían justos por la ley, pero ellos no puedan declararse justos sino esperar al Cristo que les daba vida. Pero ellos se habían disipado y habían menospreciado a los pobres. Entonces de ahí hizo esta parábola que dice así. Entonces dijo: había un hombre rico que vestía púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Quién eran ellos? Pues los ricos, los fariseos, los de ellos. Comenzó a traer una parábola hablándoles a ellos mismos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Escuchen, por los ángeles, el mendigo. Él no le hicieron ni siquiera despedida, de pronto murió como un perro, pero a él no le hicieron funeral, a él los ángeles lo llevaron y le llevaron al seno de Abraham, ¿sí? Pero murió también el rico y él sí le hicieron sepultura, a él le hicieron despedida, muy seguramente lloraron, él sí fue sepultado. Una diferencia entre el que muere como rico de este mundo, para lo cual Dios dijo que era abominable, esa muerte era la muerte que aprovecharon mal, y entonces dijo: lo que los hombres tienen por sublime, para Dios, delante de Dios es abominación. Estoy leyendo el versículo 15 del capítulo 16. Por eso este rico que vestía con esplendidez y lo que hizo fue disfrutar en este mundo, estando viendo que ellos habían sido, era para que administraran la ley y los profetas, para que conocieran a Jesús, para que se salvaran los hombres. Entonces dice así, 23: y en el Hades alzó los ojos estando en tormentos. ¿Quién? ¿Quién estaba en el Hades en tormentos? El rico fue sepultado, y está hablando desde el rico. Entonces dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, había uno que no estaba, había uno que estaba en el seno de Abraham. Vamos a dibujarlo así. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Para que me entiendan. Hasta aquí son espíritus encarcelados, ¿sí? Hasta aquí, luego de aquí a acá es seno de Abraham, ¿cierto? Seno de Abraham. Entonces, cuando estaban en el Hades, ellos estaban en el Hades, estando el seno de Abraham. Bueno, el seno de Abraham. Entonces alzó los ojos, y estando en el seno de Abraham, dice: y alzó los ojos y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y que estaba en su seno. Entonces digamos que entonces había otros, digamos que eran, ya llega a un sitio más bajo que se llamaría el Hades. Perdón. No, espérenme. Vamos a ponerlo aquí así, más bien aquí así. Voy a dejarlo así abierto. Voy a dejarlo así abierto, aplicarle lo que es. ¿Sí? Ellos estaban en el Hades y este es el seno de Abraham. ¿Sí? Este es acá. Y este es acá. Pero los dos, en las dos dispensaciones hay Hades. ¿Sí?
como acá. ¿Sí? Aquí también continúa el Hades. Bueno, voy a dejarlo aquí así también. Entonces, Lázaro estaba en el seno acá, Lázaro estaba aquí, pero en el Hades ya estaba el rico, ¿sí? Entonces entonces él le dio voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte de abajo, más abajo, ya le espera la llama, ¿sí? Sí, es como un sitio. Ustedes han visto las velas que a veces calientan más en la parte de arriba que en la propia candela, ¿sí? O sea, los hombres aquí tienen la oportunidad de ir al reino de los cielos, ¿sí? Pero antes que haya un infierno, entonces había un seno de Abraham para los creyentes que estaban en el tiempo de Abraham, ¿sí? Y había otros creyentes que estaban espíritus encarcelados, pero ellos no iban al Hades, que es la antesala del infierno, del juicio, digámoslo así. ¿Se me está entendiendo? Habrá un día que es el infierno, pero ninguno ha ido al infierno, ninguno. Pero los que mueren sin Cristo, los que mueren sin fe, entonces ya están en otro sitio que se llamaría el Hades, que es como la punta de la llama. Todavía no están en el infierno, sino que saben que están en un lugar ya de mucho tormento, porque saben que les espera finalmente el infierno, ¿sí? Estos son los creyentes que estaban esperando a Jesús, que estaban esperando al Cristo. Ellos son los que de lejos estaban esperando también, y Jesús vino y les predicó a ellos, y los liberó. Pero los que murieron, bueno, vamos a seguir leyendo acá. Si me está entendiendo, por favor hágame una señal, alguna cosita, los que están ahí, si les gusta, un señales de sí, estoy entendiendo, o diga no entiendo, repita. Entonces yo con mucho gusto repito. Juanita está ahí pendiente de las preguntas. Si está entendiendo y se está escuchando, y también cuando estén viendo, yo subo también a YouTube para que vuelvan a consultarlo. Bueno, entonces ya cuando vino Jesús, les dijo esto, pónganlo cuidado, porque a partir de ahí cambia el sitio donde van las personas que mueren, ¿sí? Entonces, Abraham le dijo: acuérdate, estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate, ahí no estaba San Pedro, que Pedro tampoco está despierto, solamente en el seno de Abraham estaba despierto. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, es imposible que usted diga que hay un purgatorio. Hay gente que dice que está en el purgatorio, que se murió, que voy a hacer tantas misas. No puede. Hebreos 9:27. Hebreos 9, vamos a leerlo. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo ofreció una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjate que Él siempre va a salvar a los que le esperan, como salvó a esos que estaban encarcelados para que no llegaran al Hades, como salvó a los que estaban en el seno de Abraham para que no fueran lanzados al Hades. También los que lo estaban esperando no serán lanzados ya al Hades ni al seno de Abraham, porque ellos tendrán una resurrección con una gloria diferente. Lo mismo ellos tendrán una resurrección con una formación por lo que lo vieron y por lo que les sirvieron diferente, distinta. Mientras que los que vimos a Jesús personalmente ya va a tener otra, ¿cómo se dice? Otro estatus. Inclusive el paraíso será para unos, pero la resurrección de los muertos del paraíso, ya cuando viene la regeneración dentro del paraíso, habrá diferente estatus. Bien, dice 26, voy 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre
que le envíes, ¿no? O sea, a Lázaro. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahí sí se acordó de los hermanos. Ahí sí se acordó que esto es tenaz, y como ama a sus hermanos, porque el mandamiento era ame a su prójimo como a sí mismo, y él no amó a sus hermanos, entonces se le olvidó para qué fue puesto. Entonces dijo, ay, por favor, envíalo para que él les cuente lo que está viendo, que esto es un lugar de tormento. Ya no puede, una persona que ya murió ya no puede hacer nada. Entonces Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, ¿para qué van a poner a mandar yo a Lázaro si ahí están Moisés y los profetas que hablaban de mí? Moisés y los profetas, usted debía haber servido. Usted era uno que era puesto. Usted sabe quién es Moisés y los profetas, ¿cierto? Ellos también saben. Entonces que los escuchen a ellos. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas hablaban de Jesús. Y vino Jesús y no lo reconocieron. Por esto, este mayordomo infiel, del que está hablando el capítulo 16, es el mismo capítulo 15 que también está hablando de la oveja perdida, del hijo pródigo, ¿sí? Que Dios está buscando uno que viene así y lo va a salvar, pero unos que disiparon, que se les dio para administrar esos recursos, ellos los utilizaron mal. Entonces ellos van a perderse. Sí, claro, se van a perder porque no sirvieron. Acuérdese que cuando dijo, algunos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tus manos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos la palabra y predicamos y echamos fuera demonios. Dijo, apartados de mí, malditos, al fuego, afuera. Nunca los he conocido. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, ¿por qué? Porque ellos también, después de Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, algunos que le dijeron Señor, Señor, y hasta expulsaron demonios, Él no los va a reconocer. ¿Cómo va a pensar que va a estar en el paraíso o que va a estar acá? Sino que en la resurrección de los muertos, cuando venga el día del juicio, cuando dice en capítulo 26, Mateo capítulo 25, que apartará los cabritos de las ovejas, que parecen pero no son iguales. Entonces a uno dirán, benditos, venid aquí, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Desde Adán fue preparado desde antes, por eso nos creó la imagen de él, para que llegáramos a entrar. Y luego le dijo, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque dejaron embolatarse, vivieron en la mentira, vivieron en el engaño. Entonces ellos tomaron su decisión de creer o no creer, y eso ocasionó la salvación que estaría. Los salvos son los que al morir o estaban en el Antiguo Testamento o en la cárcel, o estaban en la seno de Abraham, o cuando vino Jesús irán al paraíso. ¿Sí? Entonces le dijo, vamos a terminar Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Entonces dirán, ay, mire, de pronto resucitó Lázaro y Lázaro vino de la muerte. Y si Lázaro va y les dice, Padre, les dice oiga, mire, Lázaro se fue y le mandó decir que no, que ellos sí crean, que obedezcan, que no disipen los bienes, que no sé qué. Él estaba esperando que pronto Abraham le dijera, Lázaro, no, vaya, avíseles, porque mire, cuénteles, ¿no? Mándeles una razón. Mire, los que mueren sin Cristo estarán diciendo, ay, por favor, que mi familia sí crea, que mi familia crea en Jesús. Cuando lleguen a ese lugar de tormento, cuando estén en el Hades, cuando se pierdan, ellos van a querer decirle a sus familiares que sí crean. Todos los que pasaron por acá y ay, esos son fanáticos, ay, hablando de Jesús y de la sangre, ay, qué pereza, pásenlo. ¿Sí? Y cuando mueren dirán, ay, sí, díganle que pónganle cuidado a ese pastor, que era verdad, sí es verdad. Ahí está. Entonces, porque digo, no, si alguno se levantara de los muertos, imagínate, si la tía, el tío, el papá o el que murió antes y están perdidos y quisieran volver a avisarle, hijo mío, por favor, créale que sí es verdad. Así se levantara de los muertos, no van a creer, te lo aseguro. ¿Por qué les digo eso? Porque hoy en día hay gente que usted ve los espíritus de la gente y ven que se pierden, ven que son espíritus que se no fueron para el cielo y tampoco creen. Es más, les dijo así, Abraham y a Moisés, mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. ¿Acaso no fue Jesucristo el que se levantó de los muertos? Y saben que se levantó de los muertos y que hoy no nos vida y ni aún así creen. El que se levantó de los muertos antes de morir nos dijo que creyéramos que Él es la resurrección y la vida. ¿Y sabe qué hace la gente?
todavía menosprecian a Jesús, todavía menosprecian la profecía, y nosotros que sabemos que Jesucristo no quedó en la tumba, nosotros que sabemos que Jesús entró a la muerte y Dios lo resucitó, nosotros que nos enterramos con Cristo, cuando salimos del agua es como si viniéramos de la muerte. Por eso nos dicen que parece que estamos locos, tú y yo locos, Lucas, porque cuando nosotros nos enterramos con Cristo estamos uniéndonos en su muerte para enterrar nuestro pasado como Cristo fue enterrado y Él comenzó a vivir una vida nueva, como lo dice Apocalipsis capítulo 1. Yo por eso, después de que salí del agua, yo no estoy esperando al que murió en la cruz, porque está establecido para los hombres que mueran solamente una vez el juicio. Yo ya no creo en el que murió en la cruz, yo ya creo es en el que viene por segunda vez. A muchos les hace falta creer al que Dios levantó de los muertos, que murió en la cruz. Sí les falta, a muchos les hace falta eso, recibir la gracia, pero esperar del cielo al que viene por segunda vez. Yo ya estoy esperando al que viene por segunda vez. Otros ni siquiera han recibido al que vino por primera vez. Entonces, los que recibimos a Jesús, que vino por primera vez y murió, y creyeron, entonces, los que creyeron como en el, bueno, vamos a leerlo en Marcos capítulo 22, 23, estando en la cruz, Jesús, digamos que este es uno, digamos que este es la cruz, Jesús está en la cruz. Vamos a poner aquí, vamos a aprovechar que Jesús está aquí y vamos a hacer cuenta que Jesús está aquí en la cruz. ¿Sí? ¿Sí? Jesús está aquí en la cruz. Aquí al lado de él hay uno que no creyó. ¿Sí? Él no creyó. Dijo sí. ¿Sí? Y este sí vio la sangre. Este sí vio la sangre de Jesús y creyó. ¿Usted no cree que el destino de los dos es diferente? El destino de los dos ciertamente es diferente. Mire, capítulo 23, versículo de Lucas. Estamos en Lucas. En Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde 35. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se burlaban de él. No digo que es que todo el mundo se burla de él, pero Jesucristo, nuestro Señor, estaba derramando la sangre, ¿sí? Y con sus heridas, ¿sí? Tenía su corona, y dice que fue puesto encima una placa, ¿sí? Que decía que es rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Entonces, este que está acá y este que está acá lo están viendo que está siendo crucificado también con él. Pero los tres están muriendo. Los tres están perdiendo la vida. Este por un delito, este por otro delito, pero Jesús no había cumplido, no tenía ningún delito. Él estaba cargando los delitos de todos los que estaban acá, para que muriera solamente una vez, para poder salvarlos a todos. ¿Es así o no es así? Entonces, pero se estaban burlando. Es que hoy en día la gente se burla de Jesús, no le interesa, ¿sí? No solamente ahora los soldados fueron los que se burlaron allá de él, pasaban y se burlaban, le sacaban la lengua. ¿Cuánto no hay gente que hace chistes de Jesús? A mí sí una cosa, perdónenme que les diga, me saca la piedra que echen chistes de Jesús, así sea el más mínimo, así sea el más mínimo, que uno estaba al lado y el otro estaba al otro lado y que dijo ¡ja! La misma gente cristiana echa chistes de Jesús, echan chistes de la obra de Jesús, de ese momento tan tenaz. Ay, que Pedro estaba en tal parte. Ustedes nunca me escucharon a mí echando chistes de Jesús, porque esto ciertamente, en esto consiste en lo que nosotros creemos. Y ahí está la salvación del Espíritu. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres el rey, el Cristo, el que viene a salvarnos de la muerte, si tú eres el que vienes a darnos vida, entonces ¿por qué no? Si usted va a dar vida, entonces ¿por qué no nos salva? Si usted es el Salvador, ¿por qué no se salva a sí mismo? Pero no sabían que nos salvaba era venciendo la muerte. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
¿Jesús qué le dijo? ¿Te vas a condenar? ¿Te vas para el infierno? No, dice, ya está condenado. Él solamente está blasfemando antes de morir y sabe que Jesús sabe que como él ya está en la cárcel y ya está muerto, que él es un hijo del diablo, él no le va a decir que se va a condenar, sino que él ya sabe, tan pronto muera, su destino será no el seno de Abraham, sino la llama de fuego. ¿Sí? El Hades. Entonces, ¿para qué le va a decir, hoy vas a estar en el Hades? No, no le dijo nada, él ya sabe que está en el Hades. Respondiendo, el otro le reprendió, o sea, lo regañó diciendo, oiga, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿No teme a Dios? Es que la gente cuando se burla, no temen a Dios. Yo digo que una persona que se burla de la obra de Cristo es una persona que no teme a Dios. A mí cuando me dice eso, no solamente, yo no me siento en silla de escarnecedores. Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué me voy a sentar yo a escarnecer, a echar chistes y a burlarme de la obra de Cristo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ustedes también salgan de ese chiste, ¿no? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron por nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No me dijo, ay, acuérdate de mí, llévame al paraíso, llévame al reino de los cielos. No dijo, cuando vengas a reinar, cuando vengas a juzgar a todos estos que te están matando, porque algún día llegará el día de tu venganza, acuérdate de mí. Cuando vengas a tomar tu reino, cuando vengas a hacer esto que él dijo ahorita que les tomará y que hará, y que entonces el rey dirá acuérdate de mí cuando estés en tu reino, por favor. Yo sí creo en ti. Hoy yo sí creo en ti. O sea, en otras palabras, ¿qué le dijo Jesús? Como él vio la fe, que estando, lo ve derramando la sangre, lo ve muriendo como inocente, y dice que es el rey de los judíos y dijo que él volverá, pues obviamente la muerte de él es una muerte entre comillas santa, ¿sí? Y la muerte de Jesucristo es una muerte santificada, o sea, es la muerte santa de un santo, pero la muerte de otro, no es la muerte del que creyó, no es la muerte santa, sino la muerte de un creyente, ¿sí? La muerte de Jesús es santa. La muerte del otro es la muerte de un creyente. Como es creyente, entonces va al paraíso. ¿Por qué? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Jesús no murió, ciertamente la carne murió, pero él fue al paraíso. ¿Por qué? Porque al paraíso luego tenía que venir a liberar a los que estaban encarcelados, ¿sí? Porque estaban esperando también algo para ellos, pero no lo hizo, no va a ser todavía la resurrección de los muertos, porque está esperando todos los que creemos en él. ¿Por qué? Porque también estando en el paraíso, escuche bien, los que creemos en él, aunque cuando usted muera, usted no muere, sino que usted duerme, ¿sí? Como a Lázaro que dijo, él no muere, sino que dormirá. Y todos los que le dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Entonces, una cosa es ver la muerte como muerte y otra cosa es ver la muerte como el sueño. Para Jesús no fue la pérdida, sino fue como el sueño, como que durmió, que es su potestad de morir, porque él dijo, yo tengo la potestad de poner la muerte y luego también de volverla a tomar. Pero ciertamente él murió, pues imagínate, le atravesaron una espada, lo colgaron ahí tanto tiempo crucificado y hasta cuando él verdaderamente murió. El otro también murió, a este le quebraron las piernas, a este le quebraron las piernas. A Jesús no hubo necesidad de quebrar las piernas porque a él ya lo vieron muerto. ¿Qué hicieron a él? Lo traspasaron con el costado y ahí luego salió agua y sangre para que no nos quepa la menor duda que él murió. ¿Cuándo murió? Obviamente murió y va a donde estaban los espíritus encarcelados que morían para esperarlo. También fue al seno de Abraham y también estuvo con él en el paraíso. O sea que Jesús inauguró el paraíso, ¿sí? Y llevó a estos, los llevó todos de pronto acá. No sé si los llevó a todos, pero sé que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si usted muere, hermano o querido amigo, si usted cree en Jesucristo, viendo esto, su destino final será el paraíso. Pero si usted no cree, lo espera el Hades. Porque aunque usted vio que Jesucristo, o las personas que usted le predica y ven que Jesucristo resucitó a los muertos y que hay vida después de la vida, pero no creen que Él es el que nos da vida, no tiene más oportunidad. Debe comenzar desde la ley y los profetas para anunciar que nosotros somos pecadores, para que viéndolo a Él, la muerte que está muriendo por nosotros, para llevarnos al reino de los cielos, la próxima parada el destino de nuestro espíritu, el camino que hizo Dios para nuestro espíritu es el paraíso. Para el creyente, para el incrédulo, el destino es completamente distinto. Así de que pudo haber sido mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi hija, si no aceptó, si no fue un creyente, después de la muerte de Cristo está perdido.
si fue un creyente antes de que viniera Jesucristo, está perdido. Pero si creía en el que vendría, o estaba en el seno de Abraham, o estaba siendo encarcelado. ¿Sí? Para la próxima semana, en la tarde, vamos a hablar del abismo. ¿Sí? Por ahora, quiero decirles entonces, las personas que morían, entonces, antes del paraíso, digámoslo así, los que morían, está el universo, ¿sí? Y entonces el universo, juntamente con el, digamos que la unión de las dos daría el paraíso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús, antes de subir al cielo, fue al paraíso. Y un día vendrá del cielo, entra por el paraíso, despierta a los que están acá y viene aquí 1000 años. ¿Sí está? ¿Está entendiendo? O sea, cuando Jesús murió aquí, Él venía del seno del Padre, a tomar su reino, venía y entró en el universo y aquí. Luego murió, lo enterraron, fue al paraíso, volvió y luego subió al cielo. Luego los que creamos en Jesús, cuando muere Jesús, entonces va al paraíso, esperando que Jesucristo o venga y lo despierte, o cuando Él venga y usted está acá, entonces vendrá con los que estaban en el paraíso, los despertará, o los que estemos en la tierra seremos despertados, seremos transformados. Ese es el destino de los creyentes que son salvos en el Antiguo Testamento y los que creemos ahorita en Cristo. ¿Cómo así que la es? ¿Están preguntando o tú me estás preguntando? Por eso, no, hasta ahí. Estoy hablando del destino de los que son creyentes, no de los incrédulos. De los incrédulos no vamos a hablar hoy. Ese es los creyentes, los que son salvos. Hoy estamos hablando, no tengamos dos temas. No voy a hablar ni del Hades ni del abismo. Estamos hablando del destino de las personas. Es que la gente me pregunta que qué pasó con mi papá, o mi abuelita, o mi tío, o los que murieron antes que viniera Cristo, o los que estaban bajo la ley. Entonces, estos tenían la ley, pero no se querían justificar a sí mismos, y ellos tuvieron un problema que no administraron bien. Por eso hay que leer todo el capítulo 16 e inclusive el 15, para que entiendan las parábolas que Jesús dijo acerca de que es una parábola de los que se enriquecieron a costa de las riquezas injustas, o sea, que eso era para el Señor, para Jesús, para Dios eso era abominable, y era tan abominable que cuando se murió llegó al seno de Abraham, no llegó al seno de Abraham, sino que llegó al Hades, que es un lugar de tormento, es un lugar de tormento antes del infierno, ¿sí? Antes del infierno. Cuando venga el juicio, entonces ya es, digámoslo así, cómo va cayendo, cómo será la caída del hombre que muere, y cuando muere entonces llegaba al seno de Abraham, o llegaba a esto, pero si pierde sigue cayendo, sigue al Hades, y por fin llega cayendo y sigue al infierno por el pecado. Mientras que los que creemos, entonces vemos a Jesús, entonces seremos levantados al paraíso y sigue subiendo, y luego llegaremos al reino de los cielos. ¿Sí? Es diferente. Nosotros vamos para arriba, otros van para abajo. Hay unos que cogen por un lado sendero y cogen para el abismo, y otros para arriba. Yo le agradezco al Señor que me escogió un camino. Dijo, apártese, coja usted para arriba. Y otros van para allá. Entonces, el destino de nuestro espíritu, el próximo paradero de nuestro espíritu, si está muerto, si usted muere, usted no muere, sino que duerme. ¿A dónde se va a ir? Al paraíso. ¿Por qué? Por haber creído. Porque solamente por creer usted ya tiene la fe, no es por el bautismo en agua. El bautismo lo que hace es que si usted va a estar todavía en este mundo, le conviene bautizarse para que estando en Cristo usted pueda comenzar a obedecer y hacer la obra. El Espíritu Santo le añade el Espíritu Santo para que usted sea testigo de todo esto, para que pueda llevar más personas al reino. Pero claro, la muerte del creyente es diferente a la muerte del que ya recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el recibe el Espíritu Santo es un testigo que cuando muere, su resurrección va a ser con más gloria que la del creyente que no tuvo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que tiene Espíritu Santo puede decirle a Dios Padre, ¿sí? Mientras que el otro es solamente Señor, Señor, ¿sí? Entonces en la resurrección de los muertos, unos van a estar afuera de la casa, otros dentro de la casa, otros como siervos, y otros en el infierno. ¿Por qué? Porque los espíritus que fueron creados tienen eternidad y pasarán su eternidad o en la llama del infierno
o fuera del reino de los cielos, o van a poder estar en el reino de los cielos. Todos diferente gloria, todos con diferente forma de como lo vieron, van a tener una resurrección. Por favor, lea usted como tarea capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, para no tener que leerla, para que ustedes puedan tenerla como tarea. Entonces, Primera de Corintios capítulo 15. Si usted entendió esto, me alegra mucho. Si no entendió alguna cosa, por favor escríbeme con mucho gusto, o llámeme. A veces yo escribo muy lentamente, entonces prefiero mandar notas de voz o llamar directamente por teléfono. Yo con mucho gusto puedo atender cualquier inquietud que yo pueda, desde lo que el Señor me ha dado, porque yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. Si Él me hubiera dado más, les daría más, pero yo tengo mis límites. Primero, para no confundirlos, no meto otro tema, y otro, para que ustedes puedan entender un poquito de leche, un poquito de crecimiento espiritual, pero un poquito leche, para que no se confundan, ¿sí? Lentamente, con unos poquitos versículos, pero usted tiene que hacer el ejercicio de leer y orar y volver a ver esto, leer, orar, para que usted crezca y el plan de Dios en la Biblia se cumpla también en usted. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios. Nos vemos el domingo, el primer día de la semana, en el culto a nuestro Señor.